Bueno, justamente hablábamos y compartíamos acerca del testimonio de esta persona que para la Fiscalía aportó datos importantes sobre el autor material del crimen del ex fiscal Ibarra, que ya está detenido e imputado. Exacto, y también queremos interiorizarnos un poco, Carlos, con respecto a los últimos procedimientos que se hicieron y también hacerle esta consulta, ¿verdad?, sobre la responsabilidad hasta ahora que maneja el Ministerio Público acerca de este testigo. Está en contacto con nosotros el fiscal Julio Ortiz, que atiende precisamente esta causa. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tu tiempo, fiscal. Háblenos un poco acerca de este procedimiento que tuvo que ver con, no sé si es una inspección más bien enfrente a la casa del supuesto autor del crimen. Sí, es así. Conforme a lo que había relatado el testigo Leonardo Ruiz, Sí. que una vez que se acercaron nuevamente a la casa de Óscar Caballero, él refirió que en esa oportunidad, ya a la 1:30, 2 de la madrugada, le entrega el maletín donde estaba dentro el arma de fuego que pertenecía a Javier Ibarra y le dijo para que lo ocultase. También refirió que cruzaron la vereda, se fueron hasta una casa abandonada que queda casi frente a la casa de Óscar Caballero, y en ese momento él trae es la bandolera, creo que es la denominación que se le da a esa clase de yo decía neceser, pero otros me dicen que es bandolera, no sé cuál es la diferencia, pero bueno, ese objeto, eso que se está viendo en fotografías, sí, posiblemente era lo que trajo Óscar Caballero. El contenido de documentos que vi allí, sacó todo y metió en una bolsa de supermercado, tipo TNT, no sé qué dijeron los que conocen. Sí. E inclusive mete también el objeto, la bandolera o necesario, como se denomine, y le pone un combustible y le prende fuego. A los efectos de corroborar y darle más realce o veracidad a lo manifestado por el testigo, es que nos constituimos entonces el martes a las 15 horas aproximadamente hasta el lugar, frente a la casa de Óscar Caballero, y efectivamente hemos encontrado que en la vereda, que era toda de arena, había vestigios de una quemazón que llegó a la altura del árbol de pomelo y quemó algunos frutos, como así también algunas hojas. Y de la parte de la arena se encontró una tela negra, posiblemente partes de la bandolera que pertenecía a Javier, como así también algunos elementos como cierre, la forma para el elemento metálico para abrir el cierre, como así también dos objetos, ahí se ve ahora mismo en círculo, que son los sujetadores de la bandolera con el cinturón, ¿verdad? Entonces esos elementos fueron colectados por criminalística y va a ser llevado, va a ser peritado, y estaremos expectantes al informe. Pero ustedes ya visualizan de que efectivamente se ve ahí, de ver las hojas secas quemadas. Sí. Entonces con esto le damos validez y veracidad, credibilidad a lo referido por Leonardo Ruiz, que en ese lugar Óscar Caballero quemó objetos que trajo de la casa de Javier Ibarra. Ya. Quemó la bandolera, no sabe si quemó la bandolera vacía, qué tipo de documentos extrajo, se llevó consigo, algún indicio, doctor, de que evidentemente le importaban esos documentos, por eso se extrajeron de la casa. No, desconocemos eso porque no supo tampoco discernir o diferenciar eso el testigo Leonardo. Él no sabía el contenido, solo manifestó de que esos objetos fueron quemados en su presencia. Fiscal, para el Ministerio Público, ¿Leonardo no es un cómplice? Si no le tuviésemos a Leonardo, no hubiésemos llegado a Óscar, no hubiésemos sabido de que él llegó en moto hasta el lugar esperándole a Javier, no hubiésemos tenido conocimiento de que se escuchó 1 o 2 disparos, no íbamos a tener conocimiento de que Óscar abrió el portón del garage, salió nervioso a hablar con Leonardo, que volvió a ingresar, que volvió a cerrar el portón del garage con el control perteneciente a la casa de Javier. No íbamos a tener
el arma homicida que pertenecía a Javier Ibarra. No íbamos a tener conocimiento de que se quemaron los objetos, la bandolera y su contenido frente a la casa de Oscar. No íbamos a tener esta evidencia otra vez de encontrar la quemazón que llegó hasta la altura del árbol de pomelo. Entonces, de ahí la necesidad de tenerle a él como testigo. O sea, entonces el hecho de que él haya aportado o haya confesado todo lo que pasó ese día le exime de cierta responsabilidad entonces para el Ministerio Público, fiscal. Por lo que le dije, son elementos muy importantes que él aportó a la Fiscalía. Con esto le tenemos sujeto al proceso a Oscar Caballero como el homicida, como la persona que llegó, que ingresó en la casa de Javier, que retiró ahí los productos, los objetos citados antecedentemente. Por lo tanto, la necesidad o la importancia de él como testigo para nosotros hoy en día es vital. Ya, entonces, para la Fiscalía, Leandro Agustín Ruiz Ortiz le sirve más como testigo para, en el juicio, aportar datos sobre el crimen que como imputado cómplice. Es así. Bueno, ahora, fiscal, nada más algunas cuestiones, ¿verdad? Porque estamos analizando el tema, ¿verdad? Es muy interesante y ya que lo tenemos a usted, él dice que él escucha el disparo, que él lo lleva, él que le pide que guarde un arma. Hasta ese momento él no se dio supuestamente cuenta de lo que estaba pasando, o sea, o él no sabía de que este hombre fue a asesinar al ex fiscal. ¿Eso es lo que él sostiene? Él sostiene que no, que él le pidió Oscar para que le lleve hasta la casa de su patrón. No se le dijo, llévame hasta la casa de mi patrón. Llega él, le lleva hasta dicho lugar y le dice, vení de aquí a 30, 40 minutos. Okay. Él dice que estaba a 2 cuadras de distancia. Y cuando se acerca ya hasta la casa de Javier Ibarra, escucha 1 o 2 disparos. Okay. Y menos de 5 minutos aparece Oscar, abre el portón del garage con el control, sale todo nervioso y le dice, andate nomás ya. Le dice, ¿qué pasó? ¿Qué? Le dice, y le dice, andate nomás. Y yo me voy a ir también por mi cuenta. Entonces, a él se le descompone la moto y empieza a empujar hasta la zona de un servicentro sobre Mariscal López, casi en Gaby. Como él quedó sin batería, entra en un local de Vichy, compra un cargador, sale nuevamente, vuelve a cargar eso en el servicentro y ahí se comunica con él, con Oscar, y le dice dónde él está. Viene Oscar ya en un taxi y allí habla con él y le vuelve a reiterar, le dice, che, ¿qué es lo que pasó allí? Le dice, en la casa de tu patrón, y ahí no le dice nada, le dice, ¿qué es lo que pasó con tu moto? ¿Reparaste o no? Voy a llamarle a un amigo para que repare, y que ahí supuestamente le da un 100.000 para que cargue combustible o le pague al amigo por el arreglo de la moto. Entonces ahí se sube nuevamente al taxi Oscar y se va hasta su domicilio en Ceballos Fue. Leonardo, como no estaba funcionando su moto, viene un amigo en un vehículo con 2 mujeres más, le repara la moto, entonces él vuelve a irse hasta Ceballos Fue, hasta la casa de Oscar, frente a la casa de Oscar. Ahí se encuentran, ahí le da el maletín que él dice que él no abrió, que recién cuando entró en su casa le tomó curiosidad, abrió y ahí vio el arma, y ahí cerró y ahí se asustó y ahí dijo que él no sabía qué hacer, porque ahí se consideró ya el cómplice de este hecho, cuando cuando al día siguiente vio que las noticias daban como la muerte de un fiscal, pero que no se sabía si era suicidio u homicidio. Es la versión de Oscar en lo que él mismo refirió cuando estuvimos en sede policial y posteriormente lo reprisó en sede de la Fiscalía. ¿Leonardo tiene antecedentes fiscales o no? No tiene. Finalmente, ¿cómo se llega a la hipótesis de la deuda? ¿Tiene que ver con mensajes, con la pericia científica de teléfonos celulares para sustentar de que el trasfondo de este caso habría sido la deuda de 4 meses de salario? Hay dos personas que refirieron de que había deuda y no era 4 meses, había sido, eran solamente 2 meses. Y uno de los testigos va a estar declarando seguramente de aquí a 15 días, ya a finales de enero o inicio de febrero va a estar declarando esa situación. Entonces tenemos eso de manera extraoficial y esperábamos que Oscar Caballero cuando declare lo diga así, pero se abstuvo de declarar por estrategia de su defensa, así que
este testigo estamos convenciendo y en finales de enero o inicio de febrero él va a declarar y va a confirmar esa situación de que según Oscar le dijo a él que supuestamente Javier le debía 2 meses de sueldo. Pero ese habría sido... El cual fue pagado, después de fallecido Javier, fue pagado por una de las hermanas de Javier como deseo de última voluntad, en la creencia de que le estaba pagando a un empleado fiel, le estaba pagando, había sido al homicida. Claro, pero ¿realmente ese sería el sustento o el móvil que llevó al crimen o podría surgir otra motivación, doctor? No nos cerramos a ninguna hipótesis, pero esto es lo que sí tenemos y que podemos conseguir en un testimonio y que va a estar otra vez dentro de la carpeta investigativa. No nos cerramos a ninguna hipótesis. Fiscal, ¿el neceser llevó Oscar pensando que había dinero adentro? Siempre Javier Ibarra tenía dinero en ese neceser o bandolera, como se denomina, siempre tenía, pero desconocemos si tenía o no. Claro, este testigo que va a declarar va a aportar datos inclusive sobre un punto con respecto a Oscar. No quiero anticiparme porque lo sé de manera extraoficial. También sabe el doctor Gerardo Mosquera, que es el titular de la investigación, y el doctor Andrés Rigola, que al igual que yo somos coadyuvantes por disposición de la Fiscalía General. Así que con el testimonio de este testigo, que me reservo todavía su nombre, vamos a tener esos datos, pero necesitamos que él, aparte de que se anime, de que pueda llegar a la Fiscalía y decirnos así, tal cual como nos dijo extraoficialmente. Sí, ahora, por último, fiscal, nada más para aclarar un poco, ordenar las ideas más bien con respecto a este crimen, ¿verdad? El arma que se llevaron de Ibarra en este caso, ¿estaba dentro del neceser? ¿Lo quemaron con él, consigo? ¿Cómo fue eso? No, el arma estaba en un maletín que es luego acorde para la... para el arma. Para guardar el arma. O sea, es como un maletín, pero tamaño pequeño. Y dentro de eso es un compartimiento que se guarda el arma, sus cartuchos, sus proyectiles, etcétera, etcétera. Todo lo que, inclusive una hoja, un tríptico donde estarán las características del arma. Eso es lo que le dio. Y aparte, lleva la bandolera y el contenido de la bandolera quemó. Si había dinero, de seguro que habrá sacado antes, pero eso ya es una hipótesis. Entiendo. Claro. Carlos, ¿algo más? Sí, no, justamente se había presentado eso como evidencia, que es un maletín negro que cuando uno compra un arma, viene, porque incluso tiene tipo un isopor, un ajuste de colchón, soporte, donde se posa el arma y todo eso. Él así mismo llevó y así mismo le entregó aparentemente a Leandro Agustini, que cuando abre, ahí estamos viendo en imágenes, se percata de con lo que se encontró. Y según el relato, y usted confirma, ahí él entró en desesperación, coincidiendo con todo lo que veía en los medios de prensa y lo que había escuchado de los disparos también. Es así, tal cual el proceso. Ahora, fiscal, por último tenemos una consulta acá también de otros compañeros. ¿La ex empleada cómo queda en la investigación? ¿Su responsabilidad? Y ella fue imputada porque cuando ocurrió el hecho, inmediatamente después de haber tenido la noticia del fallecimiento de Javier, no se sabía si era suicidio o homicidio, se le hizo la prueba de nitratos y nitritos tanto a ella como al señor Torres, que era el encargado cuidador de la casa cuando Javier viajaba, y al señor Torres le dio negativo y a ella le dio positivo tanto a plomo como a antimonio. Y entonces, ante las preguntas que se le hace a la bioquímica de la Policía Nacional, eso es porque hubo declaración, porque sobrepasó los límites establecidos. A partir de 20 en plomo, significa que hubo disparo o que tuvo contacto con un arma recientemente disparada. Y ella dio 46 o 76, o sea, por encima del rango. De antimonio no recuerdo más la graduación del mínimo, pero ella dio otra vez dentro del rango de disparo. O sea, 2 de los 3 componentes químicos que se necesitan para que se pueda considerar de que hubo disparos, plomo, bario y antimonio, dio positivo. ¿Por qué no salió bario? Porque bario no se realizó por falta de reactivos en la Policía Nacional, pero sí plomo y antimonio, y los 2 dio positivo ella. Entonces tenemos una prueba científica que a ella le sujeta al proceso, porque 9 horas después de haber ocurrido posiblemente la muerte de Javier, ella dio positivo a
Sí, ¿sigue imputada entonces y con qué paro. figura, fiscal? Sigue estando en carácter de autora de hurto especialmente grave, que es la desaparición de un arma, ¿verdad? Que fue utilizada en este caso para la muerte, pero en concreto por la desaparición de un arma de fuego y porque ella dio positivo. Nosotros no podemos cerrar la investigación con respecto a ella, ya que hace 2 meses recién que se abrió a lo sumo, y tenemos 4 meses más. Que no sea que ahora le demos un sobreseimiento definitivo y después a la larga de los elementos de la declaración de Oscar, si es que así lo considere pertinente como estrategia de su defensa, y declare y dice, sí, yo hice o yo estuve ahí presente y también estuvo Aida. Entonces, no podemos más reabrir la causa con Aida si ya le damos sobreseimiento definitivo. Entonces sería un error procesal apurarnos. Entonces ella, el viernes pasado ya se hizo una audiencia de revisión, yo participé de manera telemática, y me allané a que se le dé medidas menos gravosas. La jueza María Elena Cañete, jueza de feria, hizo la audiencia, le hizo lugar, entonces ella tenía un arresto domiciliario, ahora ya tiene libertad para desplazarse con la prohibición de salir del país mientras dure la investigación, la prohibición de mudarse o cambiarse de domicilio, y la obligación de firmar el libro de comparecencia en secretaría del 1 al 5 de cada mes mientras dure esta etapa investigativa. Si hoy, por dar un ejemplo, hacer futurología, y si hoy cerramos la investigación y solo nos quedamos con esta prueba de nitrato y nitritos positivos con respecto a Aida, entonces no tenemos más elementos y le podemos dar un sobreseimiento definitivo por falta de certeza. O sea, no podemos cerrar definitivamente con un definitivo de que ella no tuvo participación o no cometió hecho punible, porque hay una prueba científica, cuál es la prueba de nitratos y nitritos, que dio positivo ella a plomo y antimonio. Entonces, sí podemos cerrar por falta de certeza, si hoy cerramos la investigación. Pero nos sobran 4 meses y vamos a tratar de utilizar todos esos 4 meses restantes para ver si ella tiene una cuota de participación o si no. Ok. Bien. Se entiende. Gracias, fiscal. Gracias, fiscal Ortiz, muy amable por su tiempo. Éxitos. Gracias.